Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en la emisión más de Quien Resulte Responsable. Gracias por permitirnos y abrirnos las puertas de sus hogares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, muy buenas noches, el gusto es mío estar contigo y con todo el país desde Cuernavaca, con muchísima información hoy que es el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, así es. Hoy la figura del horóscopo chino es la cabra. La cabra, así que es noble, que es honesta, que es entrona. En Monterrey, pues tienen el cabrito. ¿Y cómo se llama a la cabra que es muy grandota? Pues carnero, ¿no? El carnero. El carnero. Día, y a mí me enseñaron todavía que era el Día del Soldado. El Día del Soldado. Hoy es ya el Día del Ejército y las Fuerzas Armadas. Un saludo a todas las Fuerzas Armadas, a toda la gente que se dedica y que se encuentra en la milicia. Sí. Felicidades por su día. Lealtad, honor, disciplina, valor. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto encabezó esto como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y les llevó un regalito. Chente Fernández, que acaba de cumplir años, Vicente Fernández les cantó a los jefes de la milicia, a los que han abrazado la carrera de las armas. Es una buena manera de festejarlo. Apoyan a la población en casos de desastres. El famoso plan DN3, nos protegen la soberanía nacional. ¿Cuántas vidas ha salvado? La reforestación, la alfabetización. Ahora hacen labores que no les corresponden. Estoy totalmente combatiendo el crimen organizado, la delincuencia común, no es su tarea y por eso tenemos que llegar a una policía eficiente. Sí, pero eso falta mucho. Lamentablemente falta mucho para ello, ¿no? Sí. Qué lamentable. Y bueno, también tuvimos mucha información política. Ya ves que también mataron a un exregidor de Guerrero. Sí. Sí, del Partido Acción Nacional también. Sí, apenas ayer comentábamos el asunto del candidato a diputado por la zona de la Mixteca en Oaxaca, Carlos Martínez, dos de sus compañeros, el encargado de prensa y otro militante más. Fueron tres. Hay una clamor de que se esclarezca este crimen, que no enrarezca más el proceso electoral en Oaxaca, que es muy complicado. Y todo esto pues viene una vez más a poner el voto del miedo en la mesa de los mexicanos en los comicios. Sí, y también hay otra cosa que a mí me llama la atención, esa situación que sucedió en el PRD al negarle la candidatura a Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, sí, y a Bejarano, el señor de las ligas, con eso lo conoce toda la gente, sí, ¿no? Como el señor de las ligas. Impresentable, pero imagínate, señor. Pero yo me pregunto, ¿no tienen pudor? No, están vacunados contra el pudor, los escrúpulos y toda esa serie de cosas, la ética, la moral. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? No hay. No la hay. Entonces, bueno, ya Morena, ya hay un acercamiento, el lunes se va a determinar. Movimiento Ciudadano también con Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, para darle esa candidatura a Marcelo Ebrard. Yo me pregunto, ¿será para protegerse de la situación de la línea 12 del metro? Él dijo que no busco la diputación por el fuero. Yo creo que sí. Bueno, yo te digo lo que él dijo. Vamos, mira, dadas las situaciones y las circunstancias, Carlos, ellos pueden, mira, el problema es que ellos ya pueden decir lo que quieran. Y no les creemos. Digo, ellos se han ganado a pulso, sí, sí, la falta de credibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos totalmente, de cada uno de ellos. Totalmente. Sí. Entonces, obviamente, está la situación, es muy distinto negociar fuera, como se encuentra ahorita, sí, que tener una diputación y ese fuero. Entonces, obviamente, lo que va a buscar es bien eso. Que mal ayuda, ¿no? Pero claro. si hay consigna de hacer pagar a Marcelo Ebrard, bueno, es que aún con el fuero, procede el juicio de procedencia. Carlos, yo creo que no es de consigna. Yo si creo hubiera. que, yo creo que las situaciones no están claras. Cómo se paga un precio sobre los trenes. El jefe de gobierno estaba enterado. Hablando de el dólar a 18 pesos cuando no se encontraba a 18 pesos. Sí, y si no, pues cuál era la bolita mágica que él sabía que iba a haber esta pequeña devaluación de 13 a 14 y ahora 15, en fin, como lo sabía, cómo inauguran algo que no se tenía
plenamente... Que no garantizaba la seguridad de los usuarios, que eso es bien importante. Entonces, ¿con qué tranquilidad agarra? Yo quiero esto y ahora voy a... Yo no fui, fueron los ingenieros, los contratistas, los contadores. Por eso, entonces, ¿qué es omisión? No. Por entonces supuesto es omisión, ¿no? Porque él es el responsable. Él aqueja una guerra sucia, dice que hay una campaña en su contra a cargo de Miguel Mancera. Y por eso está parada la línea 12 del metro. Lo que es un hecho es ese, que pese a haber hecho un muy buen gobierno en la Ciudad de México, pues esa línea dorada le ha salido muy cara. Bueno, es que digo, no han salido todos los trapitos al sol. Bueno, pues empezamos por esto. Hablando del Sol Azteca, ¿no? No, pues hay otras informaciones desde el observador que están reservadas, los segundos pisos, cuánto costaron. Si le quieres buscar ahí. Pero el punto es, Marcelo Ebrard es un cuadro, o era un cuadro... ¿Tú crees que eso sea correcto? Que se fue... ¿Y dónde está la transparencia? Degradando, ¿no? De candidato o aspirante a la presidencia, luego ya quería la presidencia del partido, luego ya aunque sea una diputación federal, y ahora está en el limbo. En fin, vamos a ver qué nos tiene preparado toda la República Mexicana. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Yo me pregunto, Carlos, ¿dónde está el Estado de Derecho? Declaraciones van, declaraciones vienen, pero yo creo que hay que respetar a la autoridad y la autoridad tiene que hacerse respetar. Digo, porque estos ya me deja pensando si son estudiantes, pseudoestudiantes o vándalos. Es que a veces se pierde de vista la diferencia, ¿no? Es una línea muy tenue en donde unos se escudan en otros, se esconden, tienen segundas intenciones y una cosa que es muy legítima se pervierte. Sí, pero yo creo que hay que actuar conforme derecho. Yo creo que aquí las situaciones, si la gente está generando ese tipo de situaciones, de provocaciones, pues efectuar las detenciones correspondientes. Es que si se aplicara la ley sin distingo, no importaría... Nos quedaríamos sin gobernantes. Si tú eres estudiante pero violas la ley, céfalo. Hay sanciones. Si tú eres maestro y violas la norma, hay sanciones. Si tú eres político y violas la normatividad, pero no se aplica. Es con diferente tasa y la impunidad que genera corrupción es uno de los grandes y no el mayor de los males en México. Digo, es lamentable, ¿no? Es lamentable esa situación, pero sí insisto, Carlos, yo creo que sí, hoy por hoy, yo creo que es lo que más nos preocupa a nosotros como mexicanos, la impunidad. Y mira, tan es grave la impunidad que te voy a poner un ejemplo antes de la pausa. Petróleos Mexicanos anuncia que ya no va a transportar combustible por los oleoductos, porque se roban el petróleo, se roban el combustible. Es reconocer tácitamente que no se puede controlar, salvaguardar, garantizar el suministro estratégico de los combustibles en un país. Y ahora lo van a hacer con las pipas. Y que ahora con pipas, imagínate el riesgo, el gasto, el costo, la movilización, la saturación. Pero quién sabe que sea más elevado, ¿eh? Si las pipas también se las roban, las ordeñan. Sí, pero yo creo que es más lo que está perdiendo por esos gasoductos
por esos ductos en los que se está generando, y van a Pero es mandar, increíble. Sin procesar todavía, sin refinar al 100%. Para evitar, para que aunque se lo roben, no pueda afectar. No afecte. Pero al final de es cuentas, reconocer, no puedo con el problema, eso es gravísimo. No puede. Eso es gravísimo de verdad. Y todo el dinero que ha costado Petróleos Mexicanos. Todas las fugas, con lo que se ha ido de dinero ilícitamente, habríamos pagado el déficit que tenemos por los barriles y por el precio internacional del que ya está ahorita arribita de los 50. Ya subió, pero el dólar también está arribita de los 15 pesos con 80 centavos. Así que está tremendo. Bueno, menos, 15.45. Hoy llegó a 15.80, su punto más alto. Sí, el punto máximo, sí, pero estuvo vendiendo 15.45 interbancario, es lo que se estuvo vendiendo. Pero es lamentable realmente todo esto que está sucediendo, y sigue habiendo temas de reflexión, ¿no? De reflexión. Fíjate que nos manda Karina, saludos a Karina Star, quien afirma que Santa Claus solo trabaja en Navidad, no conoce a Santa. Queremos hechos, no palabras. Tisha Adams, buenas noches. Antes que nada, felicito por su programa. Quisiera proponerles o pedirles que toquen el tema de los créditos de Infonavit, ya que vemos quienes hemos pagado la casa al doble de su valor y aún se les debe muchísimo de intereses y los créditos se vuelven impagables y no son liberados, mientras que el señor Murat goza de muchísima riqueza y al ser gestionado de sus propiedades se defendió diciendo que eran por herencia. Son muchísimos trabajadores que nos encontramos en esa terrible situación y nos gustaría saber sus comentarios al respecto. De antemano, muchas gracias por su atención. Doña Leticia, mire, le prometemos que la semana que entra tendremos a algunos de los funcionarios del Infonavit, y sí sería muy interesante porque es cierto, supuestamente es un crédito que se da a todos los trabajadores, donde debe haber una tasa preferencial. Entonces, es imposible, que se estén cobrando ese tipo de intereses o que una vivienda esté costando el doble, cuando simplemente cuánto es lo que está generando el dinero, porque es un dinero de los trabajadores con lo que se está prestando, cuánto le pagan de intereses a los trabajadores por ese dinero, porque hay muchos que no piden y ahí se queda acumulado, ni te lo reembolsan, ni te lo aplican a un crédito para vivienda. Entonces sí, yo creo que sí. ¿Dónde está ese dinero? Por eso vamos a preguntar, ¿no? Vamos a preguntar. La vez pasada, la última vez que estuvo aquí el delegado de Infonavit de Morelos, del estado de Morelos, yo le pregunté, a ver, a los empresarios los obligas a que tengan Infonavit, ¿por qué a los ayuntamientos no? ¿Qué beneficios gozan ellos que no pueda gozar cualquier empresario? Claro. Sí, porque a mí, tiene que haber igualdad. Sí, la ley tiene que ser aplicada para todos. Los trabajadores tienen derecho. Por eso. A la seguridad social. ¿Y cuántos trabajadores de cuántos municipios retiro, en la República Mexicana no tienen ni siquiera seguro social, Carlos? Sí, es que no es equiparable ¿Cuántas dependencias policíacas no cuentan ni siquiera con seguro social? Y ni seguro de vida, ni con armamento, ni con capacitación, ni con nada. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿La ley es pareja o no es pareja? Es el punto. Si no se aplica sin distingo, no es el espíritu de la justicia como tal, ¿no? A cada quien lo suyo. Pero aquí, pues, lo mío es mío, échame para acá lo tuyo y... No, así no puede ser. Sí, así es lamentable, así no puede pero ser. sí, vamos a buscar esta información y vamos a tener a la persona y pues vamos a tratar de hablar con el director del Infonavit también. Sí, claro. El señor Murat, para que pues nos responda a las inquietudes del público, ¿no? Porque yo creo que sí es importante, ¿no? Porque aparte ya están sacando también una información que si tú tienes, que ya ahorita ya se te incrementa al doble tu crédito para la adquisición de una vivienda, pues sí, de acuerdo, qué bueno que se te presten lo doble, pero ¿cuánto vas a tener que pagar? ¿Lo quíntuple, lo sextuple por la vivienda? Sí, cómo están las tasas, las tablas, ¿no? sí, claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, ¿cuál es la garantía, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo, ¿cuántos problemas se dieron con viviendas? Ya ves que antes primero se construía, luego nada más te prestaban, luego te contactaban con las empresas constructoras y luego te dejaban ya que para ampliar, o sea, ha cambiado mucho la política de la vivienda de interés social. Sí, pero ¿cuántas viviendas de interés social, Carlos, eran unas porquerías? No, ya la calidad ni digamos de eso. ¿No? Por eso, ni digamos, pero lo que te están cobrando, lo que estás pagando, ya no responden. Nada más el año que te marca la ley, no sobre los vicios ocultos. Así es. ¿Sí sabes por qué se habla del año de gracia de vicios ocultos? ¿Por qué sí? Por las 4 temporadas del año.
Sí, para ver el comportamiento de la vivienda. Cuando hace calor, si hay Así es. refracción, si hay época de lluvia, si hay Por eso goteras, no, cuando por hace eso- frío, si está aislado. Así es, por eso más o lo menos por manejan, ahí. Sí. por eso lo manejan así. Ok. Pero mira, por ejemplo, en varias partes de la República, en lo que es construcción, cuando presentas tus planos, tienes que presentar hasta planos eléctricos, tienes que presentar todo. Sí. Por ejemplo, hay estados que no te lo piden. Los planos eléctricos no te los piden. Te dan el permiso de construcción. Confío en ti, le dicen a la aval, constructora. Y no Yo confío en ti. no tienen los planos eléctricos. Estoy cierto que vas a tener urbanización y servicios sin que yo te... Por eso, pero tiene que haber una Qué absurdo, reglamentación, yo ¿no? creo que nacional. Es que aquí hemos hablado del Código Único de Procedimientos Penales para homologar. ¿Por qué no también en este tipo de políticas? Sobre todo obra pública, ¿no? Cuando son obras, recursos, construcción, claro. todo. Porque en ningún lado dice diezmo o 20%. O sea, No, eso es después. eso no está escrito. Eso es después. ¿Sí? Carlos. Y luego la báscula. Para las como campañas. San Miguel de Allende, Eso es para las campañas. todo Y no esto. quiso contestar San Miguel de Allende. No quiso. No comments. No quiso decir un solo comentario al respecto. Les queremos compartir aquí en Morelos que hoy es una fecha muy importante en materia histórica. Son 203 años del inicio del sitio de Cuautla. Así es. Una de las etapas más heroicas de la Guerra de Independencia, donde el generalísimo don José María Morelos y Pavón durante 72 días sostiene la plaza de Cuautla en contra del general Calleja. Hay muchas hazañas históricas y heroicas como la del niño artillero Narciso Mendoza. Sí. Y por eso hoy aquí en Cuautla hay fiesta. Y con la culminación del sitio de Cuautla también hay una verbena popular, noche poética, el desfile conmemorativo por el paso de don José María Morelos, que por eso nuestro estado se llama así. José María Morelos y Pavón. Así es. ¿Cuánta gente quisiera que nuevamente... ¿Qué pasaría si José María Morelos y Pavón estuviera viviendo en esta época? El siervo de la nación yo creo que sí haría mucho. ¿Qué haría? Mucho. ¿Pero qué diría? Un verdadero líder. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Tenemos en la línea al candidato por el estado de Guerrero, Jorge Camacho Peñalosa. Nace el 21 de diciembre de 1968 en Santa Teresa, Coyuca de Catalán, periodista, exatleta. Camacho se dio a conocer con Broso en el programa El Mañanero como comentarista deportivo, fue subdirector de calidad de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte de la CONADE, director de radio y televisión en el estado de Guerrero, candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional y actualmente se desempeña en el cargo de diputado local del Congreso de Guerrero por representación proporcional y es el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Guerrero. Jorge, con el gusto de saludarte, buenas noches. Gracias, Federico, buenas noches, un placer estar contigo. Gracias. Jorge, pues bueno, hay muchas preguntas que hacer, porque realmente es triste lo que ha sucedido en Guerrero, es triste cómo ha estado en el abandono Guerrero. Realmente, Jorge, ¿tú cómo podrías describirme los últimos acontecimientos que se han suscitado en el estado de Guerrero? Pues mira, yo creo que lo que ha sucedido en Guerrero a partir del 26 y 27 de septiembre, que es lo que se conoce a nivel no solo nacional, sino mundial, con los sucesos de los normalistas desaparecidos en Iguala, pues creo que nos han dado la verdad histórica, es así, la verdad histórica, no como la que de repente por ahí escuchamos de algunas autoridades, de lo que pasa en Guerrero. Una verdad histórica que pasa por niveles de corrupción muy altos, por niveles de inseguridad desbordados, por impunidad que nos tiene postrados en una situación muy lamentable en el estado de Guerrero. Esa es, Federico, la realidad que vive hoy Guerrero. Un estado con mucho atraso, eso no es nuevo, con lamentables primeros lugares en desnutrición, en muertes maternas, con lamentables últimos lugares. Somos el último lugar en educación, el último lugar en nutrición y en aprovechamiento. Esa es la realidad de Guerrero y esa es la realidad que nosotros queremos cambiar, que yo quiero cambiar y que estoy proponiendo a través de la plataforma del Partido Acción Nacional. Jorge, ¿tú crees que hoy por hoy el estado de Guerrero es un estado fallido? Sí, lo he dicho desde hace algunos meses, no es algo nuevo, sí considero que el estado de Guerrero es un estado fallido. El estado de Guerrero tiene una ausencia total de Estado de Derecho,
el brazo de la ley no alcanza igual a todos y lamentablemente, pues, como dicen en mi pueblo, el alacrán solo le pica a los que traen guaraches y aquí lamentablemente los de Guerrero, más de 3 millones, solo traemos guaraches, entonces a esos es a los que les pica el alacrán y eso es lo que vivimos en el día a día. ¿Qué pasa, Jorge? Buenas noches, soy Carlos Félix. ¿Qué pasa con el Congreso local? Tú como presidente de la Comisión de Justicia, claro, a raíz de los hechos de Ayotzinapa, pero a raíz de la corrupción rampante de Ángel Aguirre, familia y compañía. Fui un diputado muy encaminado a señalar lo que estaba sucediendo mal en el estado de Guerrero, no solo, insisto, a partir de lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre, sino desde antes. Me opuse como presidente de la Comisión de Justicia que se realizara una consulta ciudadana para ver si permanecían las autoridades en el gobierno del estado, porque estaba convencido de que no era un tema de popularidad, sino un tema de aplicación de la ley. Fui garante en el tema de educación y fui uno de los principales impulsores para que se promoviera la reforma judicial y que se aplicara en el estado de Guerrero los juicios orales. Creo que eso ha contribuido a que tengamos una mejor oportunidad de crecimiento y desarrollo, pero también he señalado los atrasos y la lamentable situación en la que se encuentra todo el gabinete de seguridad en Guerrero, que como hemos podido constatar, pues hoy es inservible. Jorge, ¿no consideras que de alguna manera el Congreso local, en este caso el Congreso de Guerrero, fue un tanto cómplice y omiso al permitir todas las irregularidades que han ido saliendo y las que faltan por salir, en este caso del exgobernador Ángel Aguirre y compañía? No, yo creo que el Congreso ha cumplido con su función de señalar y de puntualizar qué es lo que ha sucedido en Guerrero. Nosotros no somos la autoridad que finalmente toma las determinaciones. Pero sí podían denunciar. Se ha hecho y estamos en el análisis de la cuenta, así lo marca la ley. Hoy se está analizando la cuenta del 2013 y en esa cuenta del 2013 seguramente tendremos oportunidad, o tendrán los diputados, yo estoy ya con licencia, de poder señalar las irregularidades, que son las irregularidades que ya está señalando la autoridad federal en este momento, pero los tiempos que marca la ley son los tiempos que se están cumpliendo en el Congreso de Guerrero y se van a señalar. Lo que nosotros sí señalamos desde el inicio está en las versiones escenográficas del Congreso de la Unión, en los discursos parlamentarios de cada uno de nosotros, está señalado lo que nosotros veíamos que sucedía en el estado de Guerrero y donde no se hacía absolutamente nada. También en tu faceta de periodista, que uno nunca deja de serlo, aunque seas diputado y candidato a gobernador desde aquellos tiempos del Diario Sur de Acapulco, Televisa, Broso, etcétera, es preocupante también la cobertura informativa y las garantías que hay para los compañeros del gremio, amenazas, desapariciones, los homicidios sin esclarecer del todo. Pareciera que Guerrero es tierra de nadie y aún así quiere ser gobernador. Pareciera que Guerrero es tierra de nadie y lo que necesitamos es que esa tierra de nadie empiece a ser tierra de todos, los buenos y los hombres malos, que de alguna manera tienen en su cabeza el estigma, porque no hay hombres y mujeres malas en Guerrero. Lo que ha sucedido es que hemos transitado en un estado de ausencia de derecho. Lo que tú comentas con relación al tema de la comunicación social o el periodismo en Guerrero también es una problemática que se ha vivido. Yo propuse una ley para modificar la actual ley de periodistas y bueno, pues la ley duerme el sueño de los justos porque no hubo quien se atreviera a autorizarla o a dictaminarla, toda vez que se le quitaba la autoridad total al Estado sobre el ejercicio de los recursos que se le entrega a los periodistas. En Guerrero se le entrega recursos a los periodistas y se hace de manera oficial y ahí nadie quiso meter la mano porque de alguna manera pues es tocar un gremio que a todas luces es sensible. Entonces... Y además es un mandato que marca la ley, digo, que lo hacen nada más con ciertos arreglos con sus cuates, etcétera, digo, esa es una cosa, pero es un mandato, es un mandamiento que te marca la ley y está muy claro. Sí, claro. Sí, digo, aquí el problema, a mí me quedan dos cosas, Jorge. Una, ustedes en las elecciones pasadas, el Partido Acción Nacional apoyó a Ángel Aguirre. Sí, apoyamos a Ángel Aguirre porque en ese momento consideramos que era la mejor opción. También nos engañaron, Apoyamos eso que nosotros consideramos como muchos guerrerenses que votaron por Ángel Aguirre, porque no solo el hecho de que el Partido Acción Nacional haya declinado a favor de Ángel Aguirre, es el hecho de que muchos guerrerenses, más de 500,000, pensaron, como nosotros lo hicimos, que él era la mejor opción. En el camino nos dimos cuenta de todo lo que había sucedido y bueno, pues el Partido Acción Nacional de alguna manera
no es que se desligue de la responsabilidad de lo que sucedió en esa elección del 2011, es que asume la parte que le corresponde de responsabilidad. Y en ese caso es lo que nos ha llevado en esta elección a tener candidato que va a competir desde el inicio hasta el fin. Es un candidato que tiene la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y en este caso sí con la responsabilidad de la... ¿Crees que el Partido Acción Nacional está en deuda con el Estado de Guerrero? Nosotros estamos en el Estado, pues, en la posibilidad de hacer que el gobierno sea diferente, de invitar a toda la población para que juntos hagamos un nuevo ejercicio de gobierno, lo que no han hecho los otros gobiernos. El Partido Acción Nacional no tiene compromisos con ningún grupo, no tiene compromisos con ninguna tribu, no cargamos con un pasado del cual tengamos que apenarnos. Nosotros tenemos la capacidad de poder... Digo, si hay, Jorge, perdón, pero si hay pasados, digo, porque desde la cúpula del PAN, los moches, etcétera, o sea, obviamente se han generado precedentes también de corrupción. Sin duda, esos precedentes se están investigando. Y existen. Que lleguen a las últimas consecuencias. Debemos ser muy concretos y hablar de lo que está sucediendo en Guerrero, porque la pregunta fue concreta hacia Guerrero. Sí. En el caso Guerrero, nosotros tenemos la autoridad moral para poder hablarle de frente a la gente e invitarlos a que se sumen a este proyecto, que es un proyecto incluyente. Aquí pueden gobernar junto conmigo los mejores del PRI, pueden gobernar junto conmigo los mejores del PRD, pero también quiero invitar a la sociedad, quiero invitar a los universitarios, quiero invitar a los comerciantes, quiero invitar a todos aquellos que se sienten con la capacidad de gobernar el estado de Guerrero, no con cúpula, no con compromisos. Mira, es lamentable lo que sucedió en el PRD. Oye, el senador Armando Ríos Peter, que llevaba una ventaja pues inalcanzable, de repente se bajó porque dijo, no puedo gobernar con ellos. Así es. Yo pregunto ahora a los que están encabezando esta posibilidad de gobernar, si van a gobernar con todos ellos. Yo no creo, Yo no creo que esa sea la solución para Guerrero, por eso es que creo que la oferta que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es una oferta que tiene puntos muy concretos. Solo te voy a comentar uno. El primero, en el que va a basarse una buena parte de la estrategia. Nosotros tenemos que hablar de reconciliar al estado de Guerrero. ¿Por qué? Porque está muy agraviado. Están agraviados los normalistas, están agraviados los maestros, pero algo muy importante, y no es nuevo, está agraviada la población. La población está harta de los corruptos, de la violencia, de la impunidad. Y entonces, cuando haya reconciliación, podremos empezar a reconstruir Guerrero. Y no va a ser un trabajo de 3 o de 6 años. Va a ser un trabajo que inicia hoy y que seguramente deberá tener continuidad. Esa violencia que tiene a Guerrero en las notas nacionales, en la ausencia de turistas, en el temor de acudir a los puntos en donde se basa y cimenta la economía de Guerrero, se viene a sumar al homicidio de Guillermo Cisneros, exregidor. ¿Cómo ves tú esta situación y qué esperas de las autoridades? Lamentable lo que sucedió con nuestro compañero exregidor. Guillermo es uno de los activistas que ha trabajado más en el puerto de Acapulco. Lamentamos profundamente lo que sucedió hoy por la mañana y exigimos, ya no tanto al gobernador, porque parece que está rebasado, le exigimos a la fiscalía, que en mi trabajo como diputado le dimos autonomía, le exijo al fiscal del estado de Guerrero, pues que se ponga a trabajar y que nos dé resultados a los guerrerenses, que nos diga qué fue lo que pasó, por qué lo asesinaron, por qué el estado de Guerrero tiene que vivir en zozobra, por qué la gente no puede salir de su casa y estar transitando libremente y regresar a ella. Solicitamos, y lo hice desde hoy muy temprano, que haya esclarecimiento en los acontecimientos que sucedieron hoy por la mañana en Acapulco. Y así como sucedió con nuestro compañero Guillermo Cisneros, debo decirles, Federico y Carlos, que así vive Guerrero, en esa zozobra. Así es. Hoy ya, lamentablemente, te lo puedo decir con conocimiento de causa y porque lo he vivido en carne propia, todos los guerrerenses tenemos una lamentable historia que contar. Ya no es algo que le pasó al vecino, o ya no es algo que le sucedió al amigo de un amigo, es algo que sucede cada vez de manera más frecuente en nuestras propias familias. ¿Ha recibido amenazas, Jorge? ¿Mensajes, alertas? En la actualidad no. Cuando fui candidato a diputado federal en el 2009, no solo recibí amenazas, me quemaron una camioneta, me dejaron algunas cartulinas como acostumbran, algunos que quieren amedrentarte, amenazándome y amenazando a mi familia. He tenido acontecimientos muy lamentables en el estado de Guerrero, pero soy un creyente ferviente de que las cosas en Guerrero pueden cambiar y por eso es que estoy luchando. ¿Vas a pedir protección federal para ti en la campaña? Voy a solicitar que la protección que
cada quien tenga su propia capacidad, pero sí creo que es justo que la seguridad no solo se le otorga a los candidatos, creo que lo que estamos solicitando los guerrerenses es que haya seguridad para todos, eso sería lo más importante. No nada más para los guerrerenses, para todos los mexicanos. Un candidato es que vayamos a blindar a Guerrero, Jorge, yo fíjate que soy muy escéptico hoy por hoy de cómo se han comportado los políticos. Lamentablemente hoy los ciudadanos estamos muy cansados, muy decepcionados de los políticos. Se les olvida lo que es mandatario. Se les olvida que el jefe es el pueblo y que los servidores públicos son los empleados del pueblo, que están para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Nosotros hemos generado diferentes opiniones y yo quiero hacer un compromiso, a ver si tú estás de acuerdo en hacer un compromiso con todo el auditorio, con todo el público, la gente que nos ve en Guerrero, en toda la República Mexicana, de que arrancando tu campaña, tu candidatura, vengas aquí al estudio, se firme un compromiso ante las cámaras en el cual cada una de las cosas que vayas a prometer se cumplan. La gente ya lo que busca es que si el gobernante no cumple, que agarre y que deje el paso para el que sigue, que ya exista la revocación de mandato. Ya no pueden ser eternos los políticos. Los políticos, mientras que sigan sirviéndose en vez de servir, imagínate qué grave es el sentimiento que hoy por hoy tenemos todos como ciudadanos, de la tristeza y de lo podrido en cada una de sus áreas de lo que es la política pública. Estoy comprometido, Federico. Acepto la invitación, no para ir a hacer promesas ante una cámara. Más bien, creo que tendremos que vernos para platicar sobre y mostrar y poner a su disposición el plan de gobierno que yo estoy elaborando, el plan con el que pienso que Guerrero puede salir adelante, y entonces comprometerme a que ese plan se cumpla al pie de la letra. Más allá, tú dices que quieres que haya revocación de mandato. Debo decirte que yo fui un garante, siendo diputado, en esta nueva reforma constitucional que se hizo en el estado de Guerrero, y se incluyó la revocación de mandato. El estado de Guerrero tiene revocación de mandato para el Ejecutivo y para algunos funcionarios que no cumplan. Entonces está incluida en la ley ya esta figura, y la verdad es que me da mucho gusto haberla incluido, ser uno de los que empujó y votó a favor de que hubiera revocación de mandato. Sí. Yo no creo en las promesas y estoy igual de harto que tú de los políticos tradicionales. Soy político porque esa es la vía por la que se puede llevar al ejercicio del poder. Creo en los partidos políticos como el vehículo que te va a llevar a poder servirle al pueblo. Y en ese contexto es en el contexto en el que yo me muevo. Y por supuesto que las promesas las dejamos de lado y mejor hacemos compromisos con los planes y los programas que ya estoy trabajando. ¿Te consideras un candidato ciudadano? Me considero un candidato cercano a la ciudadanía con el respaldo de un partido político. Yo vengo de la ciudadanía. En el 2009 competí con el PAN sin haber estado registrado en el PAN. Conocí al PAN y me enamoré de los preceptos del PAN. Hoy creo en mi instituto político, pero creo más en la necesidad que tiene el Guerrero de tener personas cercanas, limpias, transparentes y honestas. Jorge, ya casi para terminar, tu perfil es muy amplio, el espectro también, desde guerrerense, obviamente de casta, hasta periodista, pero pasaste también por el deporte como atleta, como comentarista deportivo, y más allá del señor candidato a gobernador de Guerrero, ¿cómo ve Jorge Camacho a Cuauhtémoc Blanco como candidato del Partido Socialdemócrata a presidente municipal de Cuernavaca? Mi paso por el deporte fue la parte, creo yo, más importante de mi vida en cuanto al aprendizaje. Ahí conocí todo lo que tiene que ver con la disciplina y la formación. Y creo que eso es algo fundamental para alguien que quiere emprender una lucha por una causa como la que yo estoy emprendiendo para el estado de Guerrero. Merece todo mi respeto Cuauhtémoc Blanco como futbolista, sin duda es un personaje muy atractivo, creo yo uno de los más importantes en los últimos años, y sin duda uno de los 10 futbolistas más importantes de nuestro país. No me gusta, y lo digo con todo respeto, porque no me gusta que los partidos de nueva creación tengan que recurrir a este tipo de figuras para poder tratar de mantener su registro. Respeto lo que hace Cuauhtémoc como futbolista, no conozco su perfil como político, tendré que enterarme un poco más y entonces podré tener una opinión más acertada.
Por lo pronto me quedo con la admiración que tengo como jugador de fútbol y cuando lo vea, pues, seguramente lo invitaré para que nos echemos una cascarita. Muy bien. Jorge, yo una pregunta más. De toda esta situación, de todo lo que ha salido de los familiares de Ángel Aguirre, los Hooks, etcétera, ese desvío de recursos que fueron acreditados también, obviamente ya las cuentas que fueron aseguradas del exgobernador Ángel Aguirre, donde ya también hay una posición por ahí de lavado de dinero, de cuentas desde el 2006, 2007, 2008, de 5, de 7, depósitos de diferentes cantidades, millones de pesos, y ese dinero que era obviamente que iba a servirle a Acapulco después de los trágicos acontecimientos que tuvo del huracán. ¿Cuál sería tu opinión como ciudadano de todo el contubernio que hubo que rodeó a Ángel Aguirre y compañía? En este contexto no puedo tener una opinión solo como ciudadano porque te lo pregunto como ciudadano. Ok, soy parte de uno de los poderes en el estado de Guerrero. Como ciudadano, lo que puedo pedir es no solo pedir, exigirle a la autoridad que si lo que nos está diciendo lo pueden comprobar, que lleguen a las últimas consecuencias, sea con una persona o sea con la otra. Con cualquier persona que haya cometido este tipo de ilícitos, la exigencia de la autoridad será que lo compruebe, que tenga los elementos suficientes y que llegue a las últimas consecuencias. Lamento mucho que esto le esté pasando a Guerrero porque de alguna manera es una tras otra. Vivimos lo del huracán Manuel, no nos habíamos recuperado del huracán Manuel con el huracán y con Ingrid, cuando vinieron los escándalos y los paros de carreteras, y después lo que sucedió el 26 de septiembre, y así sucesivamente, hasta el día de hoy, y seguramente lo que sucederá mañana y pasado, será que Guerrero sigue en las primeras planas, pero de manera lamentable. Yo pretendo generar primeras planas, pero hablando de lo que se está haciendo para Guerrero y de lo que se está haciendo de manera positiva. Apelo a que las autoridades tendrán la oportunidad de llevar este asunto lamentable a las últimas consecuencias. Caiga, como dice el viejo refrán, pues caiga quien caiga, ¿no? Caiga quien caiga. Es que ¿quién no conoce Acapulco? ¿Quién no conoce Guerrero a nivel internacional? Sí, no, digo, ¿quién ha dejado, digo, Ixtapa, lo que tú acabas de mencionar, Taxco, las playas de Acapulco como tal? Digo, yo creo que vamos con una playa conocida a nivel internacional. Otro paraíso Otro perdido. paraíso, ¿no? Entonces, digo, lo triste es eso, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es recuperar a Acapulco, porque recuperando Acapulco se va a recuperar la economía de todos los guerrerenses, ¿no? Bueno, Jorge, pues ¿algo más que quieras agregar? Federico y Carlos, agradecerles mucho esta oportunidad y reiterar algo que creo que es fundamental, no solo para Guerrero, sino para nuestro país. Y creo que en este momento la autoridad federal tiene que poner especial atención y garantizar que haya elecciones. Y te lo digo con toda responsabilidad, porque mientras no se resuelva el problema de Guerrero, es un problema grave, mientras no se resuelva el problema de Guerrero, no se va a resolver el problema de México. Bueno, completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo contigo. Gracias. Y emplazados estamos a tenerte por acá en el estudio. Ya quedamos en eso. Espero verlos pronto. Saludos, Federico. Saludos. Gracias. Un abrazo. Al candidato Jorge Camacho Peñalosa, candidato del Partido Acción Nacional por el estado de Guerrero. Muy puntual, muy sensible, muy realista, con experiencia probada en diferentes campos que enriquecen su figura. El PAN no es un partido fuerte en el estado de Guerrero, ha tenido que recurrir a alianzas, pero ante lo que estamos viendo, ante los caciques, ante el abandono, ante lo que él mismo reconoce que ha sido un estado fallido. Un estado fallido, así lo digo tal cual. El panorama se abre. Pero a mí me quedan todavía dos cosillas ahí, y digo, lástima. Digo, porque si él está como diputado en lo que era la Comisión de Justicia. Así es. Entonces, ¿por qué no se un juicio político, ¿no? Por eso, ¿por qué no se asesinaron de los exámenes de control y confianza de cada uno de los municipios? Sí. ¿Por qué no se llevó a cabo la revocación de mandato en contra de Ángel Aguirre? Él dijo, nos engañó a los morelenses, a 500,000 de morelenses. A los guerrerenses, perdón. Es que acá hubo otra cosa parecida, pero esa es otra historia. Entonces, sí, pero ya está el compromiso, emplazado a que venga el estudio de quien resulte responsable y que desde aquí platiquemos ya más a profundidad. Hoy los tiempos no permiten que hable de propuestas, que haga proselitismo, no, porque somos respetuosos, pero habrá tiempos para que lo haga. Sí, pero aquí lo interesante sería igual también agarrar tener más contacto más adelante con él y que nos invite a Acapulco y hacer un programa 3 días y 2 noches con la gente de Acapulco. ¿Qué piensan? ¿Qué opina el ciudadano realmente? Porque a mí me interesaría saber qué opina el ciudadano sobre los candidatos y sobre lo que esperan. Sería muy interesante visitar las plazas del país en donde hay elecciones y por qué no vas a transmitir desde allá, ¿no?
Sería interesante. Sería muy interesante. Sería interesante. Bueno. Vamos a un corte y continuamos con ustedes aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Es que de veras cuántas cosas quedan pendientes, de verdad, Carlos. Pues pendientes, mira, antes de tocar los temas nacionales y de... ¿Te acuerdas de aquella famosa frase ya célebre con letras de oro que dijo el señor presidente: no te preocupes, Rosario? Cuando se hablaba de que la cruzada contra el hambre estaba siendo usada con fines electorales allá en Veracruz, el Mapache Gate, con Sí, la claro. exportación de Morelos a Veracruz también, Sí. y los jaloncitos de orejas por acá. Hay una segunda parte del tema, lo vamos a abordar un poco más adelante, porque hoy ameritó una conferencia de prensa por parte del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Alejandro Jiménez, Vera. quien ya habíamos sido objeto de un comentario de que dice, pues no voten para que... Digo, esa es una de las cosas que no entiendo, pero sin embargo en la conferencia que dio, nadie le preguntó sobre ese discurso de que les dijo, vamos, donde está indicándole a la gente que no vote. Pero bueno, vamos a ver la nota. Y lo comentamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. El ¿Cómo resumen ves? es este, mira. A través de 5 convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y la Autónoma del Estado de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, que encabeza la experredista Rosario Robles Berlanga, encubrió el fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre, que costó al erario no menos de 845 millones de pesos. Esto lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación. Hay una auditoría que es la 13-0000-00-12-269, demuestra que a través de esquemas de subcontrataciones en forma de pirámide invertida, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal o de plano ni siquiera realizados, claro. Recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos. Se da el nombre de la empresa y esto fue posible por el pago por adelantado de parte de Sedesol y también, hay que decirlo, por la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas de la dependencia a cargo de Robles Berlanga. Sí, pero aquí lo triste es que, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se terminó este contrato que tenían y ellos hicieron subcontratos con estas empresas. Sí. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto costó a la universidad? Aquí está. Para integrar a 500,000 madres de 11 distintos estados a la cruzada contra el hambre, la UAM planeaba distribuir a cada una de ellas, 500,000 de mujeres, una despensa y entregar 14,500 playeras con el logotipo de la Cruzada Nacional contra el Hambre y más de 10,000 gorras en eventos para los que se prevía la compra de 250,000 globos o 450 reproductores de DVD. La adjudicación de 18 millones de pesos recayó en una empresa, la cual a su vez subcontrató a otra firma que se llama Dumago Systems para entregar los kits a los coordinadores del programa de la red nutricional. Sin embargo, según la auditoría, estas oficinas apenas recibieron 40,000
de las 500,000 despensas previstas en el programa. Sí, pero el dinero lo recibió la Sí, universidad. se recibe el dinero. La universidad recibió el dinero. Sí, se subroga esto. Por eso. ¿Y cómo efectuó ese pago la universidad? Pues ya ingresó a sus arcas, ya se hace un pago a otra firma. Por eso. En base al convenio pero, sí, o al pero en base a ese contrato. convenio, vamos, pero entonces, si nada más, y si no cumpliste, digo, obviamente la universidad tuvo que haber actuado, tuvo que iniciar un procedimiento de carácter legal en contra de la empresa por incumplimiento, Sí. o de carácter penal, Eso es lo tanto que, civil lo que o informa o aclara o argumenta el rector de la UEM, que también está en la misma Por eso. circunstancia de la del Estado de México. Por eso, pero no hay, la UNAM, el doctor Vera no presenta. ¿Sabes qué? Habría que preguntarle a Jorge Mid. Habría que preguntarle a Jorge Mido Caranza, delegado de Sedesol en Morelos, si es que se atreve a tomar el teléfono o venir al programa, para que nos diga A ver, cuál es el papel. A ver si me puedes localizar ahorita a Jorge Mid. ¿Cuál es el papel producción, por del favor? delegado? Porque yo supongo que en la firma de convenio, en los contratos, se tiene que tomar en cuenta el delegado Sí, federal pero, para sí, el convenio con la pero universidad vamos, local. Si ingresó el dinero a la universidad, ok, tu universidad Se lo das a contratas una firma por para eso. que lo haga. Entonces, Que yo pregunto, a ver, ¿y si no te lo Federico, espérame. ¿Y si no te lo entregaron? Ajá, pero espérame tantito, a ver, duda aquí, así no soy experto. Tú, Sedesol, ¿para qué le das dinero a una universidad? Para que esa universidad le pague a una firma, a una empresa. No lo entiendo. No lo entiendo. Ni yo tampoco. Pero Esas tampoco, son las pero dudas. tampoco entiendo el por qué. Digo, si la empresa, tu empresa, Sí. se No te está haciendo cumples. comprando el kit, ¿Quién se te va pagó. a reclamar? Vamos. La universidad que La fue el universidad es la que te está intermediario. pagando. No, pero la universidad te está pagando. Pero ¿de dónde salió el dinero? Son recursos Por eso, públicos de sí, la federación. Por eso, pero entonces haber dado parte, Sí. pero al final de cuentas, ese dinero entró Sí. a tu cuenta. Sí. Tú efectuaste el pago, Sí. tu universidad efectuaste el pago. Sí. Entonces tu obligación es hacer que te cumplan el contrato, tu universidad, porque al final de cuentas tienes que rendir cuentas a la federación por ese dinero. Así explicado está muy bien, pero ¿por qué un intermediario? ¿Por qué alguien en medio? ¿Por qué no Sedesol concursa directamente a una empresa que le va a dar despensas, DVDs, gorras, playeritas? Vamos, Suena a como, ver, ¿no yo suena pregunto- como clientelismo político? Ah, no, claro. O sea, ¿qué tiene que ver una A ver, gorrita o una no, playera no, a la no, cruzada no. contra el hambre, por Dios? No, totalmente de acuerdo contigo. Ah, Totalmente de Esa acuerdo. gorra te costará 20 pesos Totalmente, por mira, un millón. lo que sea, Dáselo en Carlos. comida, dáselo en nutrición, dáselo en un programa. Carlos, lo que necesita la autogestión. gente es empezar a enseñarlos ¿qué te puedo decir? A la gente que les enseñen un oficio. O sea, no agarra y darles de comer, no, enséñalos a que pesquen. No se van a comer la gorra ni la playera. No, exactamente, o sea, se me hace ¿Donde no hay ilógico, que comer y les pero das un se me- DVD? Sí, no, para nada. Pero se me hace ilógico también que la universidad haya hecho caso omiso y no haya hecho ni una sola denuncia, ni mucho menos. Mira, dice, la UAM contrató a 3 empresas para Por diseñar eso, e ellos implementar pagaron. redes nutricionales Por eso, ellos y un pagaron. evento ferial. Por 2 de eso. las empresas tenían el mismo domicilio fiscal ¿Cómo? y sus representantes legales eran hermanos. Fíjate, no, pues O negocio sea, redondo. Pero Por eso. completito, ¿no? ¿De quién está atrás en la universidad, atrás de todo esto? ¿Y dónde está el delegado federal No, de ya, Sedesol? independientemente. O sea, No lo defienda. No, a ver, espérame, no defiendo, Carlos, pero al final de cuentas, la universidad recibió el dinero, Por supuesto. ¿ok? Entonces, la universidad es la que licitó Sí. o adjudicó directamente, Sí. ¿correcto? Entonces Sí. es responsable de entregarle cuentas a la federación. Pues sí, pero ¿para qué triangulas? Esa es otra pregunta. Pero aquí hay esa cantidad de dinero, ¿dónde quedó? No sabemos. Con el fin de promover la cruzada y Por eso, concientizar de a los acuerdo, jóvenes Carlos, respecto de del acuerdo, problema, pero la no, UAM pagó Carlos, 75 millones de pesos a una empresa sin contrato, la cual ¿Cómo? organizó un concierto de rock en el Auditorio Nacional el 30 de abril de 2013, lo que implicó un sobrepago de 29 millones de pesos respecto del convenio firmado con la Sedesol. Esta empresa, la que no cumplió, a su vez le entregó 9 millones de pesos a Edgar Servicios y Construcciones en julio del 2013. O sea, una A ver, triangulación Carlos, y un pero manoseo tremendo. Si es para el estado de Morelos, Ajá. digo, ¿por qué no ¿Para se hizo qué un se evento? organiza un ¿Por qué no se hizo un concierto asilo y a quién llevaron? Digo, ¿para qué haya costado 75 millones de pesos? ¿A quién llevaron? Pues es que la organización y No, pero el dime, boleteo, 75 millones eso de es lo pesos, que dice Carlos. la investigación de la Auditoría Superior de Fiscalización. No lo digo yo, no lo dices tú, está documentado. Bueno, eso es lo que manifiestan, Sí. pero ¿a quién llevaron? Pues habrá que, ahorita lo checamos el dato, ¿a quién llevaron en el concierto contra la cruzada contra el hambre? Digo, porque estás hablando muchísimos millones de pesos. Luis Miguel no, porque está muy gordo, él no sufre de hambre.
No, pero 75 millones de pesos para dar Mucho un dinero, concierto. ¿no? Mucho dinero. ¿No está por ahí Jorge Mit? No toma, no comprende, no. No, pues bueno, vamos a tratar Lo de buscaremos, localizarlo. ¿no? Lo buscaremos Y si mañana. no, Roberto nos hace el favor de buscarlo con una nota y decirle, nada más dígame qué opinión le merece Con el toda, asunto con toda la de la cruzada información, contra ¿no? el hambre, Y la también versión de la yo creo que sería Secretaría y la importante UAM. invitar al rector de la Universidad Autónoma del Estado de También, Morelos, al doctor Vera, también. porque yo creo que sí es importante que nos dé una explicación. Claro. Yo creo que la merecemos y ya es importante que todos los servidores públicos, porque al final de cuentas es un servidor público. Sí, claro. Aunque es autónomo, Autónomo, pero es una servidor institución público. académica, Sí, pero es servidor pero son público. recursos públicos, recibe Sí, claro. el 2.5% del Por eso. presupuesto estatal. Entonces, yo creo que merecemos que nos dé una explicación Sí. de qué hicieron con ese dinero. Ok, ahí lo dice. Ok, ellos van a ser notificados, tengo entendido que el martes por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero vamos, en este inter ya tiene la información, ver dónde están, ya sea la denuncia penal, el juicio de carácter civil por el incumplimiento, lo que sea, tiene que hacer por parte de la universidad por la utilización de estos recursos y el incumplimiento de estas empresas. ¿Y cómo es posible, Carlos, que vamos, se las das a dos hermanos, no haces un contrato y por 75 millones de pesos? Sí. ¿A la palabra? Y luego, A ver, espérame, ¿a la palabra? O sea, no hay contrato, ¿cómo? ¿De cuates? ¿O es mucho dinero? No, entonces vamos a formarnos los mexicanos para que nos den créditos a la palabra y de cuates, Ahí ¿no? te encargo hasta unas gorritas, ¿no? No, Y pero ahí te, de van, cuates. ahí te van 20 millones de pesos. No, pero aquí fueron, nada más el evento fueron 75 millones. Entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la cruzada, destacan las compras por 57 millones de pesos de vasos de plástico duro de color, 10 millones en gorras brigadistas. 10 millones de pesos. en 10 gorras. millones en gorras, 10 millones de pesos en gorras, 13 millones en portacredenciales, 13 millones de en pesos para unas portacredenciales. malditas portacredenciales plastificadas, 96 Y luego millones nos de preguntan, tornilleros de color impreso, Carlos. y 79 millones, espérate, ¿en qué crees? ¿En qué? 79 millones de pesos en paliacates. No, bueno, pues quiero saber en qué paliacates, y por eso estamos hartos de los políticos, por eso estamos cansados de la corrupción, por eso estamos de veras muy, muy molestos de todo lo que está sucediendo. Aquí dice, Hay más, mientras vemos, ¿no? Eli Guerra. El concierto fue de Eli Guerra en el Auditorio Nacional. Pero no cobra 75 millones Ella de pesos. no, pero pues es que hay otras cosas, ¿no? No. El Eli- catering, el rider. No, pero por donde vengas. Y luego los paliacates no es posible. 79 millones en paliacates. Ahí está el rubro, ¿eh? 75 millones en paliacates. Concepto, compra de ¿Cuántos? producto, paliacates. Monto, 79 millones. Oye, ¿y en cuánto les vendieron cada paliacate? Y ya para rematar, dice. La Auditoría Superior de Fiscalización dice que los documentos probatorios no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que son cero hambre a partir de una alimentación y nutrición que tiene que ver las adecuadas gorras y los para las paliacates. personas en pobreza. La Sedesol, por su parte, no localizó el expediente. Y el director del almacén general afirmó que desconoce quién y cómo se realizó la entrega de 31 Carlos, millones de pesos en bienes. Lo platicamos mañana, ya nos tenemos que ir. No, espérame, hay más. Ya nos tenemos que ir. Amigos. Mañana, pues. Mañana. Gracias y por favor esperamos sus comentarios. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.